Bienvenidos a este espacio donde compartiré información previa sobre mi propuesta para el trabajo de tesis doctoral. Mi nombre es Adriana Araque y la propuesta se titula Criterios teóricos para la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual de la Universidad de los Andes, fundamentados en los efectos de la aplicación de recursos auditivos en el aula. Primero que nada tenemos claro que la discapacidad es toda limitación de realizar las cosas dentro de lo normal que pueda presentar cualquier individuo. Esto lo estipula la Organización Mundial de la Salud en el año 2011. Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la salud son carencias sensoriales que están dentro de los tipos de discapacidad, entre los cuales se encuentran los trastornos relacionados con la vista, el oído y el lenguaje. En este sentido, Guedes define la discapacidad visual como una situación que afecta al individuo en la apreciación de objetos. Esta condición puede presentarse de manera temporal o fijarse de por vida en una persona. A este respecto, cuando una persona presenta esta limitación, deben aprovecharse los otros sentidos tales como el tacto y el oído, los cuales permitirán descubrir y desarrollar el mundo que los rodea. Moreño señala que el oído proporciona a la persona ciega especialmente información del entorno y sobre todo de aquello que está fuera de los límites del contacto directo. Por consiguiente, se puede afirmar que el sentido auditivo se consideraría un medio esencial para percibir información en las personas con discapacidad visual. En otro orden de ideas, la UNESCO declara que es un compromiso del Estado crear y establecer políticas y programas destinados a certificar el acceso libre a las personas con discapacidad a la educación universitaria sin ningún tipo de rechazo. Esto con el fin de lograr la integración de estas personas en el ámbito educativo, teniendo en consideración lo establecido en el mandato de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, llevada a cabo por la UNESCO, en el cual se estipula en el artículo 3, literal D. En este mismo sentido, la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el artículo 81, establece que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones de conformidad con la ley. Así como también la ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, se establece que todas las universidades venezolanas, sean públicas o privadas, deben regirse por los reglamentos establecidos en la ley, específicamente en el caso de las personas con discapacidad. Es de gran importancia ya que esto permitirá fomentar los procesos de integración, afianzar los lazos de equidad e igualdad y promover una inclusión favorable en el sector universitario. Por consiguiente, debemos señalar que la Universidad de los Andes tiene un aproximado de 51.592 estudiantes, distribuidos en diferentes facultades y extensiones, de los cuales 43 estudiantes presentan diferentes discapacidades, clasificadas de la siguiente manera: 31 estudiantes con discapacidad auditiva, 5 con discapacidad visual, 6 estudiantes con discapacidad físico-motora, 1 estudiante con síndrome de Asperger, 1 estudiante con osteogénesis imperfecta y 1 estudiante con autismo. Tomando en consideración lo expuesto, la ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la Universidad de los Andes está arduamente comprometida en incluir a personas con cualquier tipo de discapacidad que ésta pueda desarrollarse y prepararse para un futuro. Es importante acotar que a partir del año 2010 se establece que cada facultad en su modalidad de ingreso debe incluir en sus cupos un 1% para estudiantes con discapacidad, cumpliendo con lo establecido en la resolución del Consejo Nacional de Universidades, número 3745, donde indica reservar una cuota mínima equivalente al 1% del total de sus plazas
en cada carrera o programa nacional de formación para el ingreso de personas con discapacidad. Es necesario conocer que la Universidad de los Andes aún no está preparada para atender a esta población, ya que no cuenta con materiales o recursos accesibles para que los mismos puedan aprender, y los profesores no están preparados para atender a esta prioridad. En tal sentido, cuando se enseña a estudiantes que posean alguna discapacidad física, motora o sensorial, urge saber qué recursos o medios se deben usar, según su tipo de imposibilidad. En tal caso, se hace importante que se utilicen medios o recursos que contribuyan en su aprendizaje, tomando en cuenta que según la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.741 en el año 2007, en los lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una educación superior de calidad, proponen que la producción de los materiales educativos y software cumpla, en este caso que produzca el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, cumpla con las normas de accesibilidad y los principios de diseño universal. Es decir, todo material que sea diseñado para atender a estudiantes con discapacidad debe ser elaborado tomando en consideración sus limitaciones para que pueda ser usado sin ninguna complicación. Escudero hace referencia a que estos medios pueden ser tecnológicos, aplicables en el ámbito educativo con la finalidad de transmitir alguna información. En el mismo orden de ideas, Meroño explica que la teflotecnología consiste en el uso de recursos tecnológicos que les permiten el manejo y acceso de la información a los discapacitados visuales, integrándolos a un ambiente de trabajo. En efecto, Solórzano y Williams señala que los medios auditivos son un recurso que los docentes pueden usar en su práctica educativa en estudiantes con discapacidad visual. Bien, el objetivo general de esta investigación es establecer criterios teóricos para la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual de la Universidad de los Andes, fundamentados en los efectos de la aplicación de recursos auditivos en el aula. Ahora menciono los objetivos específicos de dicha investigación. Primero que nada, el primer objetivo es validar a juicio de expertos los lineamientos para la producción de recursos auditivos en la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual de la Universidad de los Andes. Seguidamente, producir recursos auditivos tomando en consideración los lineamientos establecidos en la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual de la Universidad de los Andes, para finalmente implementarlos en el aula de clase, estos recursos auditivos en la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual del aula. Pasamos al segundo punto, que es el momento epistémico. Aquí señalaremos los autores que sustentan dicha investigación. Primero que nada tenemos al autor Papis en el año 2008, que sustenta la educación especial. Posteriormente está Guedes en el 2012, que habla sobre la discapacidad visual. Moreño en el año 2003 habla de la importancia del sentido auditivo. La UNESCO en el año 2008 estudia la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Zapala, Coppel y Chudovsky en el año 2011 hablan sobre la aplicación de las tecnologías. Mendoza, Solana y López en el año 2012 estudian la teflotecnología. Y por último, Axel Hopper, que Reyes y Roger tratan o estudian los elementos para crear recursos auditivos. El tercer punto es el momento metodológico de la investigación. Este estudio se enmarca en un paradigma interpretativo, el cual se conoce también como cualitativo, fenomenológico, humanista, naturalista o etnográfico. En este paradigma no se pretende hacer generalizaciones a partir del objeto estudiado. Dirige su atención a aquellos aspectos no observables, no medibles ni susceptibles de cuantificación. Este paradigma interpreta y evalúa la realidad, no la mide. Los hechos se interpretan partiendo de los deseos, intereses, motivos, expectativas y la concepción del mundo. Se centra en la descripción de lo que es único y personal en el sujeto y no en lo generalizable. En este paradigma el sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados.
Entre ellos, el investigador está incluido. Se establece una comunicación bidireccional. Los propios individuos construyen la acción interpretando y valorando la realidad en su conjunto de modo analítico-descriptivo. Desde el contexto se le da su significado pleno. El enfoque de esta investigación es cualitativo humanista, ya que implica que la exploración parte de la teoría y desciende a los hechos. Es un momento probatorio. La elaboración de conocimientos se basa en el razonamiento deductivo que hace observaciones para probar teorías. Asimismo, en un proceso continuo, la metodología del descubrimiento parte de la realidad y asciende a la teoría. Es un momento de desarrollo conceptual. El proceso de conocimiento se funda en el razonamiento inductivo que se construye teorías a partir de observaciones. Y finalmente, las técnicas de recolección de datos que se pretenden usar dentro de esta investigación son la observación participante y la entrevista a profundidad. Gracias por su atención.